El Reino de Noruega, o simplemente Noruega, es un país nórdico en el norte de Europa, más exactamente en la península escandinava. Tiene límites con Finlandia y Rusia por el noreste, por el sur separado por el estrecho de Skagerrak se encuentra Dinamarca y tiene una larga frontera oriental con Suecia. El Reino de Noruega se estableció en el año 872 como la fusión de muchos pequeños reinos y ha existido continuamente durante 1149 años. Noruega se rige por el denominado modelo nórdico, que es un sistema que comprende las políticas económicas, sociales y culturales comunes a los países nórdicos, cuyos valores suelen estar arraigados en ideales igualitarios y altos índices de desarrollo humano. En el país, gran parte de su naturaleza permanece intacta, lo que resulta bastante atractivo para muchos turistas, principalmente excursionistas y esquiadores, y su cultura evolucionó como resultado de su escasa población, su clima severo y el relativo aislamiento del resto de Europa. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este extraordinario país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho. Y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Noruega tiene dos nombres oficiales que varían según el estándar del idioma noruego que se use, sea el nuevo o el más antiguo. Por su parte, el nombre inglés Noruega proviene de la palabra inglesa antigua Norway, que significa camino del norte o camino que conduce al norte, que es como los anglosajones se referían a la costa de la Noruega atlántica. Durante siglos, el océano ha sido de gran importancia en Noruega, tanto como medio de transporte como también para la industria, el esparcimiento y las actividades. En las comunidades cercanas al océano Atlántico, la industria pesquera ha sido de gran importancia durante generaciones. La carretera del Atlántico no solo es una mejora para el transporte de productos para la industria pesquera, sino también un viaje magnífico para cualquiera que quiera experimentar la combinación única de naturaleza e ingeniería, ya sea en automóvil, a pie o en bicicleta. Este impresionante camino zigzagueante está considerado como el trayecto más bello y espectacular para viajar, con exuberantes paisajes costeros, páramos, bahías, puentes e islas impermeables, llevándole al punto más alejado donde termina la tierra y empieza el océano. Esta ruta turística nacional ha recibido innumerables premios nacionales e internacionales, como la mejor construcción noruega del siglo XX, el mejor viaje por carretera del mundo y el mejor viaje en bicicleta del país, entre otros. Y sin importar si el océano está en calma o en cascada sobre la calzada, la experiencia inolvidable le dará recuerdos de por vida. Número 2. Se cree que los primeros habitantes en territorio noruego pertenecieron a la cultura Arendsburg, que pertenecían al pueblo Arendsburg, de lo que hoy es Hamburgo en Alemania, y los primeros rastros de ocupación humana se encuentran a lo largo de la costa sur del país. Sus habitantes vivían de la caza y la pesca. Luego, entre los años 3000 y 2500 a.C., llegaron nuevos colonos al este de Noruega. Eran agricultores indoeuropeos y la población del oeste gradualmente fue reemplazando la caza y la pesca por la agricultura, pero no completamente. Ya para el año 1500 a.C. se usaba el bronce, que fue reemplazando a la piedra para el uso de armas, y los barcos y la navegación desempeñaron un papel importante en la cultura en general. Seguidamente, durante los primeros 4 siglos después de Cristo, la gente de Noruega estuvo en contacto con la Galia ocupada por los romanos. Este contacto con la gente más al sur les brindó el conocimiento de los alfabetos rúnicos y aumentó el área poblada del territorio. Ya en el siglo V después de Cristo se dio el denominado período de migración, o también conocido como invasiones bárbaras, en el que se dio el declive del Imperio Romano Occidental y su destrucción por los pueblos germánicos. En este momento el territorio de Noruega estaba dividido en pequeños reinos. Posteriormente, los siglos entre el VIII y el X después de Cristo se conocen como la Edad Vikinga. Esta época se caracterizó por la expansión y la emigración de la gente del mar vikinga. Los exploradores vikingos noruegos descubrieron Islandia en el siglo IX y también llegaron a lo que hoy es Terranova en Canadá. Muchos vikingos noruegos dejaron Noruega para vivir en Islandia, las Islas Feroe, Groenlandia y partes de Gran Bretaña e Irlanda. Y ya para inicios del siglo XI muchas tradiciones nórdicas fueron reemplazadas lentamente por las cristianas.
Luego los años entre 1040 y 1130 el país estuvo en paz, pero en 1130 estalló la denominada Era de la Guerra Civil, causada por leyes de sucesión al trono poco claras, ocasionando que todos los hijos del rey gobernaran juntos. Estas guerras terminaron finalmente en 1217 cuando el rey Haakon IV de Noruega introdujo una clara ley de sucesión. La población aumentó notoriamente entre el año 1000 y 1300 y mucha de la tierra era propiedad del rey, la iglesia o la aristocracia. Ya para el siglo XVI, tras cierta paz, aumentó el comercio, aunque en 1349 la peste negra llegó a este territorio eliminando gran parte de la población. En 1397, bajo el reinado de Margaret I, se creó la Unión de Kalmar y se libró guerra contra los alemanes. Suecia se separó de la Unión de Kalmar en 1521 y Noruega trató de seguir su ejemplo pero sin éxito, por lo que Noruega y Dinamarca permanecieron unidas hasta 1814, unión que resultó conveniente para ambos territorios en ciertos periodos pero inconveniente en otros. La unión duró un total de 434 años. Posteriormente Noruega se vio obligado a unirse a Suecia, luego de haber obtenido su independencia, periodo que dio origen al denominado nacionalismo romántico noruego, donde estos buscaban definir y expresar un carácter nacional distinto, y la vida económica del país estaba dominada por la aristocracia, y ya para el siglo XX tanto hombres como mujeres tenían derecho al voto. Finalmente Noruega se logró separar de Suecia en 1905 y luego de un referéndum el pueblo eligió que prefería una monarquía a una república, por lo que se le ofreció el trono de Noruega al príncipe Carl de Dinamarca. Este tomó el nombre de Haakon VII y reinó desde 1905 hasta su muerte en 1957. Luego se dio la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la primera, aunque el país se declaró neutral, cierta presión británica hizo que favoreciera a los aliados, y en la segunda, aunque también se declaró neutral, fue invadido por fuerzas alemanas en 1940, obligando al rey a huir a Londres. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Partido Laborista obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento y se fortaleció la alianza con Reino Unido y Estados Unidos. En 1967 se descubrieron campos petroleros, pero se inició la producción en 1999. Para 1981 llegó un gobierno conservador que reemplazó al Partido Laborista y liberalizó aún más la economía, pero nuevamente fue sucedido por un gobierno del Partido Laborista que no obstante continuó con algunas políticas conservadoras sin perder el sentido social. Para los 90 se saldó la deuda y se inició un fondo soberano. Las elecciones del 2013 dieron vencedor a un gobierno conservador. En 2017 fue uno de centroderecha y las de 2021 fueron para la oposición de izquierda al Partido Laborista. La historia de Noruega está asociada a la de los propietarios de estos barcos, los vikingos. Su habilidad para navegar en los conocidos como drakars y su fama de luchadores les llevaron a atacar lugares tan insospechados para la época como Bagdad o Constantinopla. En el siglo IX, varios barcos como estos remontaron el río Guadalquivir y llegaron a Sevilla. Los árabes no debieron dar crédito. Los barcos expuestos en el Museo Vikingo fueron enterrados hace más de 1000 años para servir de tumba a sus dueños, por eso se conservan tan bien. Según algunos expertos, los vikingos llegaron a lo que hoy es Canadá 500 años antes del descubrimiento de América. El misterio de su facilidad para navegar y orientarse mejor que el enemigo en el mar tiene una explicación lógica. Según la leyenda, los vikingos manejaban algún tipo de cristal mágico para orientarse incluso sin sol. Al parecer, el cristal no era mágico, era cordierita, abundante en Noruega y que según el color que adopte, permite situar el sol aunque esté nublado. Número 3. Oslo es la capital y ciudad más poblada de Noruega. Su población se estima en casi 700.000 habitantes y el área metropolitana tiene más de 1.7 millones. La ciudad fue fundada al final de la era vikinga en el año 1040, establecida como una ciudad comercial y se volvió capital en alrededor del año 1300 bajo el reinado de Haakon V de Noruega, aunque lamentablemente cuando Noruega se unió a Dinamarca su influencia se redujo. La ciudad fue destruida en 1624, se construyó otra y se nombró Cristianía, y para 1925 volvió a llamarse Oslo y se fusionó con un municipio que la rodeaba mucho más grande, siendo esta la base del Oslo moderno. En la actualidad,
Oslo es el centro económico y gubernamental de Noruega, además de ser importante para el comercio marítimo de Europa, y se desarrolla todo un mercado alrededor de esto. La ciudad es considerada una ciudad global de clasificación beta y como la número 1 en términos de calidad de vida entre las grandes ciudades europeas, aunque también califica como una de las ciudades más caras del mundo. En 2018, Oslo fue nombrada una de las 10 mejores ciudades del Lonely Planet para visitar. Se resalta su arquitectura innovadora, sus museos, bares y cafés. Además, la ciudad tiene una gran y variada cantidad de atracciones culturales. Quizás lo más sobresaliente es que en la ciudad se otorga todos los años el Premio Nobel de Paz. Número 4. Noruega es un país ubicado en el norte de Europa, en las partes norte y oeste de la península escandinava. La mayor parte del país está rodeado por agua y comparte frontera con Suecia, Finlandia y Rusia. El país tiene una forma alargada y una de las costas más largas y escarpadas del mundo, así como unas 50.000 islas frente a su costa. Se considera uno de los países más septentrionales del mundo y uno de los más montañosos de Europa. El Reino de Noruega está formado por su territorio en la península escandinava más la remota isla de Jan Mayen y el archipiélago de Svalbard. Asimismo reclama una sección de la Antártida conocida como Queen Maud Land. En el país hay gran cantidad de fiordos, incluido el segundo más profundo y el más largo del mundo. También está el segundo lago más profundo de Europa, pero en el país hay más de 400.000 lagos, así como numerosos glaciares, y debido a su gran variedad latitudinal y su variada topografía y clima, Noruega tiene una mayor cantidad de hábitats diferentes que casi cualquier otro país europeo. Su ecosistema marino se considera altamente productivo. Si se habla del clima del país, su parte sur y oeste experimentan más precipitaciones y tienen inviernos más suaves que las partes oriental y septentrional. Las tierras bajas alrededor de Oslo tienen los veranos más cálidos, pero también un clima frío y nieve en invierno. Y debido a la gran latitud de Noruega existen grandes variaciones estacionales en la luz del día. En algunos meses el país experimenta hasta 20 horas de luz diurna, pero en otras las horas de luz son muy cortas. Continuando con la biodiversidad, en el país hay más de 50.000 especies de seres vivos. La mayoría son algas e insectos y en mucha menor medida mamíferos y aves. De estas se estiman que casi 5.000 están amenazadas y el considerado depredador más grande en sus aguas es el cachalote, en tierra es el oso polar y el alce es el animal terrestre más grande considerado el rey del bosque. Y finalmente los paisajes noruegos son bastante reconocidos a nivel internacional. Sus fiordos se encuentran entre las principales atracciones turísticas del mundo. También es llamativo el sol de medianoche y las auroras boreales. Número 5.
Noruega tiene una población de casi 5.4 millones de personas. Son un pueblo étnico germánico del norte y para el 2018 su tasa de fecundidad se estimó en 1.56 niños nacidos por mujer y la edad media de la población era de casi 40 años. En términos migratorios, particularmente en el siglo XIX, cuando las condiciones económicas eran difíciles en Noruega, muchas personas migraron a Estados Unidos y Canadá. Según censo del 2006, casi 4.7 millones de personas se identificaron como estadounidenses noruegos. Por su parte, en inmigración, esta ha venido aumentando desde el 2005. Principalmente llegan migrantes de Polonia y los noruegos pakistaníes son el grupo minoritario no europeo más grande de Noruega y según datos del 2020 aproximadamente 980.000 personas en Noruega son inmigrantes o sus descendientes. Continuando con la religión, la separación de la Iglesia y el Estado ocurrió más tarde en Noruega que en la mayor parte de Europa y aún es incompleta. Aunque en 2012 el Parlamento noruego votó para otorgar a la Iglesia de Noruega una mayor autonomía, pues hasta 2012 los funcionarios parlamentarios debían ser miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de Noruega y al menos la mitad de todos los ministros del gobierno tenían que ser miembros de la Iglesia estatal y los miembros de la familia real deben ser miembros de la Iglesia Luterana. Y entre las religiones no cristianas, el Islam tiene la mayoría practicado principalmente por inmigrantes. Asimismo, recientemente ha venido creciendo el interés por las prácticas religiosas indígenas que son denominadas paganas. Siguiendo con la salud, Noruega obtuvo el primer lugar según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU para 2013, pese a que en el siglo XIX la pobreza y las enfermedades transmisibles dominaban en Noruega, junto con las hambrunas y las epidemias. Esto cambió cuando se pasó de una sociedad campesina a una industrial y se estableció un sistema de salud pública. Se alude que una mejor higiene y una mejor nutrición fueron factores que contribuyeron a mejorar la salud. En educación, esta en el país sigue el proceso de Bolonia para educación superior y la educación pública es prácticamente gratuita, independiente de la nacionalidad y obligatoria para todos los niños de 6 a 16 años. Por su parte, el noruego en sus dos formas es el principal idioma oficial nacional de toda Noruega. Hei, Sindre her. Dette Easy Norwegian episode 1. Vi stiller spørsmålet, hva typisk norsk? Y el Sami, un grupo que incluye 3 idiomas distintos, está reconocido como lengua minoritaria a nivel nacional. Se estima que aproximadamente el 95% de la población habla noruego como primera lengua. Desde el año 98 después de Cristo, gracias a las crónicas del político e historiador romano Cornelius Tácito, se sabe de la existencia del pueblo Sami, el grupo indígena del norte de Europa. Como todos los pueblos indígenas, los Sami han luchado contra la discriminación, el desplazamiento forzado y el despojo. Ese pueblo, que se ha movido junto con sus reinos dependiendo sus necesidades, hoy está repartido entre Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, países que marcaron fronteras sobre sus territorios. Actualmente el pueblo Sami tiene cerca de 80.000 personas y desde 1989, luego de décadas de protestas por la construcción de una presa en el norte de Noruega, se creó el Parlamento Sami. Desde entonces se vive un cambio en las relaciones entre el Estado y el pueblo indígena. Número 6. La cultura de Noruega está estrechamente vinculada a la historia y geografía del país. Por ejemplo, su cultura agrícola única se mantiene aún vigente y ha sido el resultado de la escasez de recursos, el clima severo, así como las antiguas leyes de propiedad, que inclusive inspiraron un movimiento nacionalista en el siglo XIX que pretendía una identidad independiente. Por ejemplo, en el cine, el noruego ha recibido reconocimiento internacional. Desde la década de los 90 se han producido hasta 20 largometrajes al año. Quizás algunas de las creaciones más exitosas son Kon-Tiki, que ganó un premio de la Academia, y el Gran Premio Prinsklag es la película noruega más vista de todos los tiempos. Y directores como Keanu Erik Jensen, Erik Skjoldbjerg, Joaquin Rooney, Anja Breyen o Spen Samberg se consideran de los más exitosos y que han logrado reconocimiento internacional.
Asimismo, la serie de televisión Skam recibió un seguimiento de culto, con muchos países haciendo sus propias adaptaciones. Noruega también ha servido como lugar de rodaje de muchas reconocidas películas. Continuando con la música, muchos compositores de música clásica noruega han tenido reconocimiento internacional. Tiene uno de los pianistas más famosos del mundo. Y la escena del jazz en el país está creciendo. Noruega tiene una fuerte tradición de música folclórica y el black metal noruego, una forma de música rock, ha sido una influencia en la música del mundo desde finales del siglo XX. Asimismo, las bandas Ylvis y a-ha tienen canciones con hasta más de 1.000 millones de visualizaciones en YouTube. Meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Y en los últimos años, varios compositores y productores del país han contribuido a la música de otros artistas internacionales. Y finalmente, el país tiene varios festivales de música. Por ejemplo, Eker Sport Beko es uno de los festivales de deportes extremos con música más grandes del mundo. Siguiendo con la literatura, esta en Noruega se inicia en los siglos IX y X, principalmente con poetas. Ya la llegada del cristianismo puso a Noruega en contacto con el saber medieval europeo, y ya durante la Unión Escandinava y Dano-Noruega surgió poca literatura y resurgió cuando se creó la Universidad de Cristianía, y finalizando el siglo XIX surgieron los llamados Cuatro Grandes, y finalmente en el siglo XX 3 novelistas noruegos recibieron el Premio Nobel de Literatura. En investigación, en total el Reino de Noruega ha producido 13 premios Nobel. El país ocupó el puesto 20 en el Índice Mundial de Innovación en 2020. Los noruegos han hecho grandes contribuciones a las matemáticas. Quizás valdría destacar a Niels Henry Abel, Sophus Lie y Atle Selberg, pero también ha habido importantes físicos, químicos, meteorólogos, informáticos y varios académicos destacados en las ciencias sociales. Si hablamos de la arquitectura, los bosques expansivos del país otorgan a Noruega una larga tradición de construcción en madera. Muchos de los edificios más interesantes de la actualidad están hechos de madera. Este material sigue siendo de gran atractivo para los arquitectos del país, y desde la Edad Media, luego de la introducción del cristianismo, se iniciaron a construir varias iglesias de madera en el país, y algunas de ellas aún sobreviven, representando la contribución más inusual de Noruega a la historia de la arquitectura. En la pintura, esta en Noruega comenzó en el siglo XIX cuando Johan Christian Dahl pintó los paisajes del oeste de Noruega, definiendo la pintura noruega por primera vez. Y la independencia de Dinamarca alentó a muchos pintores a desarrollar su identidad noruega, y de particular interés serían las obras de Edvard Munch, cuya obra más famosa es El Grito, que se dice representa la ansiedad del hombre moderno. Continuando con la cocina, esta en su forma tradicional se basa principalmente en las materias primas fácilmente disponibles en Noruega. Se diferencia en muchos aspectos de la cocina continental por el mayor énfasis en la caza y el pescado. Muchos platos tradicionales son el resultado del uso de materiales conservados necesarios para los largos inviernos, y la cocina moderna, aunque todavía fuertemente influenciada por su origen tradicional, también ha sido víctima de la globalización. La pasta, la pizza, los tacos y similares son tan comunes como las albóndigas y el bacalao como alimentos básicos. Y finalmente, en términos deportivos, el deporte de Noruega es una parte importante de la cultura noruega. Los más populares en el país son el fútbol de asociación, el balonmano, el biatlón, el esquí de fondo, los saltos de esquí, el patinaje de velocidad y el hockey sobre hielo. La selección de balonmano del país ha ganado varios títulos olímpicos, mundiales y europeos. Su selección de fútbol femenino ganó la Copa de la FIFA en 1995 y el país tiene varios jugadores en la NFL. Por otro lado, el bandy, que es un deporte de invierno, es tradicional en Noruega. Asimismo, el país participó por primera vez en los Juegos Olímpicos en 1900 y desde entonces siempre ha enviado atletas. Noruega lidera la clasificación general en medallas en los Juegos Olímpicos de invierno y finalmente el actual campeón mundial de ajedrez es de Noruega, pero el país tiene varios grandes maestros y maestros internacionales.
Oficialmente, los noruegos son las personas más felices del planeta. Les gusta comer pescado y viven en paisajes fascinantes. Los largos inviernos no parecen perturbar su humor. Noruega ocupa el primer puesto en el último informe sobre felicidad de la ONU. Joar Vittersø es psicólogo y especialista en felicidad. Desde los años 80 investiga acerca de lo que hace feliz o infeliz a la gente y por qué precisamente sus compatriotas son los más felices a nivel internacional. Aquí hay menos desigualdad social que en otros países, y esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la gente confía más en los otros cuando todos tienen los mismos derechos, y la confianza es un factor fundamental a la hora de prosperar y sentirse bien en la vida. Joar Vittersø trabaja en la Universidad Ártica, la universidad más septentrional del mundo. Ha descubierto que lo que hace también felices a los noruegos en el lejano norte es su actitud ante la vida. Número 7. La economía de Noruega es una economía mixta altamente desarrollada con propiedad estatal en áreas estratégicas y aunque sensible a los ciclos económicos globales, esta ha demostrado un crecimiento robusto desde el comienzo de la era industrial. El país tiene un nivel de vida muy alto en comparación con otros países europeos y un sistema de bienestar fuertemente integrado. Su economía tiene una vasta reserva financiera producida por la explotación de los recursos naturales, en particular el petróleo del Mar del Norte. Y según datos de la ONU para 2018, Noruega junto con Luxemburgo y Suiza son los únicos 3 países del mundo con un PIB per cápita superior a los $70.000 estadounidenses, que no son naciones insulares ni microestados, y se ubica como el segundo país más rico del mundo en valor monetario, con la mayor reserva de capital per cápita de cualquier nación, siendo un acreedor externo neto de deuda. El país mantuvo el primer lugar en el índice de desarrollo humano durante 6 años y se considera el país más estable y con mejor funcionamiento del mundo. La economía noruega es un ejemplo de economía mixta, un próspero estado de bienestar capitalista que presenta una combinación de actividad de libre mercado y una gran propiedad estatal en ciertos sectores clave. En el país la tasa de desempleo es baja y el gobierno emplea el 30% de la población activa, y tanto productividad como salarios se encuentran entre los más altos del mundo, así como un nivel de desigualdad salarial entre los más bajos del mundo. En Noruega el Estado tiene grandes posiciones de propiedad en sectores industriales clave, como el sector estratégico del petróleo, la producción de energía eléctrica, la producción de aluminio, el banco noruego más grande y el proveedor de telecomunicaciones, y con estas el gobierno controla aproximadamente el 30% del valor de las acciones en la Bolsa de Valores de Oslo. El país, al ser una nación naviera, tiene la 6ª flota mercante más grande del mundo. Noruega no se quiso unir a la Unión Europea. Sin embargo, participa en el mercado único de la Unión Europea a través del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. De igual forma, tiene abundantes recursos naturales como petróleo, energía hidroeléctrica, pesca, bosques y minerales, y su alto nivel de vida se alude a la abundancia de estos recursos en contraste a la escasa población. Noruega es el 5º exportador de petróleo y el 3er exportador de gas en el mundo, pero no es miembro de la OPEP, y con estos recursos el gobierno estableció un fondo soberano de inversión que invierte en mercados financieros desarrollados fuera de Noruega. Este se creó con el fin de reducir el sobrecalentamiento de la economía derivado de los ingresos del petróleo, y con un valor de $1 trillón es el fondo soberano más grande del mundo y goza de gran reputación a nivel internacional por su transparencia. Asimismo, el país ocupa el 2º lugar en el mundo en exportación de pescado, y este sector es el segundo más importante luego del petróleo. En términos de transporte, debido a la baja densidad de población, la forma estrecha y las largas costas de Noruega, su transporte público está menos desarrollado que en muchos países europeos. El país tiene una tradición de transporte acuático de larga data y en los últimos años se ha venido implementando el transporte ferroviario. Por otro lado, Noruega tiene el stock registrado más grande del mundo de vehículos eléctricos enchufables per cápita, y según algunas fuentes el país tiene la intención de prohibir las ventas de vehículos de gasolina y diésel a partir del 2025. Y finalmente, en Noruega hay 98 aeropuertos, siendo el más representativo el de Oslo. Una de las principales razones por las que la población de Noruega tiene una calidad de vida tan buena
tiene que ver con un fondo de inversión creado por su gobierno. El Fondo Gubernamental de las Pensiones de Noruega ha hecho ricos a los ciudadanos del país nórdico, y hoy por hoy es el mayor fondo soberano del mundo. Actualmente cuenta con alrededor de 1 billón de euros de patrimonio, y teniendo en cuenta que en el país viven solo 5.4 millones de personas, a cada uno les corresponden cerca de 200.000 euros. Pero para entender un poco cómo se originó este tesoro nórdico, comenzaremos con un repaso a los orígenes de la creación del fondo. Noruega actualmente es el 7º mayor exportador de petróleo en el mundo, y esta materia prima se ha convertido en una pieza básica de la economía noruega, y la principal fuente de riqueza. Los ingresos anuales por venta de petróleo en Noruega pueden llegar a los 40.000 millones de dólares. Y los políticos noruegos empezaron a plantearse entonces que sería bueno ir acumulando unas reservas financieras. Fue hasta el año de 1990 que se crea el Fondo Soberano Noruego, gestionado por el Norges Bank Investment Management. El objetivo es invertir el dinero que el Estado noruego recauda gracias al petróleo para garantizar las futuras pensiones de los ciudadanos del país. El patrimonio de este fondo está formado por las reservas que tiene Statoil, la petrolera del gobierno, así como los impuestos que pagan las demás petroleras que explotan el petróleo noruego. Y finalmente, número 8. Noruega es una monarquía constitucional unitaria con un sistema parlamentario de gobierno. El país está considerado una de las democracias y estados de justicia más desarrollados del mundo. Ha sido clasificado según el índice de democracia como el país más democrático del mundo. Desde 1814, el 45% de los hombres tenía derecho a voto. El poder en el país está dividido entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El rey de Noruega es el jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas. Además es símbolo de unidad y sirve como funcionario diplomático en jefe en el extranjero. Y el primer ministro es el jefe de gobierno que en la práctica ejerce los poderes ejecutivos. Este cargo se asigna al miembro del parlamento que puede tener la confianza de una mayoría en el parlamento y este elige a su gabinete de ministros. Y a través del Consejo de Estado, el primer ministro y su gabinete pueden acceder al monarca. Por su parte, constitucionalmente, el poder legislativo está conferido tanto al gobierno como al Parlamento de Noruega, pero el Parlamento es la legislatura suprema y un organismo unicameral. Está formado por 169 representantes cuya mayoría simple puede aprobar una ley y ratifica los tratados nacionales desarrollados por el Poder Ejecutivo. Pero todos los proyectos de ley del gobierno necesitan la aprobación formal del monarca antes y después de su presentación al Parlamento. Y finalmente, el Poder Judicial. Este es jerárquico con el Tribunal Supremo en la cúspide. Se considera que los tribunales de distrito son la primera instancia de los tribunales de justicia, los tribunales del jurado son la segunda instancia y la Corte Suprema es la tercera instancia. Por su parte, el rey puede indultar a los criminales luego de una sentencia. Los jueces son nombrados oficialmente por el Consejo de Estado. La misión de los jueces es regular el sistema judicial noruego, interpretar la Constitución y como tal implementar la legislación aprobada por el Parlamento. En general se considera que el marco legal e institucional en Noruega se caracteriza por un alto grado de transparencia, responsabilidad e integridad. Y la percepción y la ocurrencia de la corrupción son muy bajas. Pasando a las relaciones exteriores, Noruega tiene embajadas en 82 países y 60 países tienen embajadas en Noruega, todas en Oslo. El país es miembro fundador de varios organismos internacionales y diferente a Dinamarca, Suecia y Finlandia, el electorado noruego rechazó a través de referéndum la adhesión a la Unión Europea. Continuando con el aspecto militar, las Fuerzas Armadas de Noruega cuentan con alrededor de 25.000 efectivos. En el país el servicio militar es obligatorio y en 2013 se convirtió en el primer país de Europa en reclutar mujeres, aunque luego de la Guerra Fría pocas personas se ven obligadas a servir y el país presta apoyo en defensa a varios organismos internacionales. En derechos humanos, Noruega es considerado un país progresista que ha adoptado leyes y políticas para apoyar derechos de las mujeres, los derechos de las minorías y los derechos LGBT. Inclusive desde el siglo XIX existe una asociación noruega por los derechos de la mujer. Se vela mucho por la igualdad de género y aplica también en la sucesión al trono.
Asimismo, Noruega fue el primer país en promulgar una ley contra la discriminación que protege los derechos de gays y lesbianas. Fue el segundo país en legalizar las uniones civiles entre parejas del mismo sexo y posteriormente se permitió el matrimonio entre estas. Y finalmente, en términos administrativos, Noruega es un estado unitario que se divide en 11 condados, que son administrados cada uno por un gobernador de condado. Luego los condados se subdividen en 356 municipios administrados cada uno por un alcalde. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.